Obras completas. Artículo 51. Si tú encuentras a este malvado, tráelo al seminario, etc. Y si no, recuérdale el día de su muerte, lo que significa que le recordará el trabajo que debe de estar en el lugar en el que no se encuentra, que es dentro de la piel de una persona. Esto es llamado el trabajar en el exterior del cuerpo de uno, que él no tiene ni un solo pensamiento sobre su propio cuerpo. Cuando alguien te hiere, el egoísmo, tu mal, atráelo a él, a Bet Amidrash. Bet Amidrash es llamado el lugar en donde está siendo estudiada la Torá. Bet es la casa, habitación, y Kli o espacio interior es todo lo mismo. Cuando te sientas herido por el ser externo, cuando tu deseo de recibir para ti mismo es tan fuerte, puede forzarte a recibir la luz en tus kelim que son egoístas, mientras que tú quieres luchar por lo espiritual. Entonces atráele al lugar en donde la Torá está siendo aprendida. Atráele a él a la luz de la corrección, al lugar en donde los kelim están preparados para el dar. Y uno puede hacer esto trabajando para el ser interior. Amidash, A es un artículo determinado, y midash viene del verbo lidros, exigir, exigencia, demanda. Exige una revelación del Creador, y por tanto no imágenes del malvado. No están en el trabajo espiritual. Todo el trabajo espiritual está fuera de su cuerpo, detrás de su piel. Esto es llamado el trabajo fuera del cuerpo, porque todos sus pensamientos no son de él mismo. Cuando el mal no quiere, usted no puede verlo, y ahora no tiene la fuerza para trabajar sobre él. Córtelo, no lo utilice, haga un completo zinzum, deseándole a él la muerte, al deseo de tener placer para uno mismo. Visualízalo en la forma más completa, que ello realmente le abandona. En el ser exterior. Práctica, hay que corregir con qué corregirlo el resultado y objetivo. Hay que corregir el fuerte deseo por el placer. Recibir la luz en los kelim, deseos egoístas, mientras que uno está luchando por lo espiritual. Eso hay que corregirlo. Llamar a la razón, que se llama moja, con la ayuda del ser interior, a través de la luz de la corrección. Tus pensamientos son cambiados en el deseo del dar, permitir a la sina ascender desde el polvo de la tierra, o sea, de la clipá. 52. Una transgresión no apaga una mizvá. Una transgresión no apaga una mizvá, o mandamiento, y una mizvá no apaga una transgresión. En el comportamiento del trabajo se tiene que tomar el buen camino, pero lo malo en una persona no le permite a la persona tomar el buen camino. Sin embargo, la persona tiene que saber que no necesita desarraigar su propio mal, pues esto es imposible. Por lo tanto, él solamente tiene que odiar su propio mal, como está escrito: tú que amas al Señor, odia tu propio mal. Solamente se necesita el odio, ya que el comportamiento del odio es separar lo que se ha adherido. Por esta razón el mal no tiene existencia por sí mismo. Por tanto, la existencia del mal depende del amor por el mal o del odio por el mal. Es decir, si la persona tiene amor por el mal, entonces estará atrapada en la autoridad del mal. Pero si la persona odia su propio mal, sale de sus premisas y su propio mal no tiene dominio sobre él. Se deduce que el principal trabajo no está en el mal actual, sino en la medida del amor y en la medida del odio. Y por esta razón la transgresión pide transgresión. Tener una constante y perdurable atención y concentración en lo que llamamos ser interior. Mediante esto usted se liberará a sí mismo de la influencia de su propio ser exterior. El ser exterior no puede gobernar sobre el ser interior. Debemos comprender por qué se merece tal castigo. Cuando él cae desde este trabajo, debería ser lógico ayudarle a elevarse él mismo. Pero desde arriba nosotros recibimos más obstáculos, por lo que caerá más bajo aún todavía. Ahora, a fin de que él sienta odio por su propio mal, le es dado más mal, para que así pueda sentir cómo la transgresión le aparta a él del trabajo del Creador. Sin embargo, regresó a la primera transgresión, y él todavía no sintió una medida de remordimiento que le llevara al odio por su propio mal. Por tanto, una transgresión pide una transgresión. Cada vez que él, la persona, se excusa y se arrepiente, despierta el odio por el mal, hasta que la medida de su odio por el mal esté completada.
En ese momento, él está separado de su propio mal, dado que el mal induce a la separación. De esto, por lo tanto, se deduce que si la persona encuentra una cierta medida de odio en un nivel que pide separación, él no necesita una corrección de la transgresión, pide transgresión y naturalmente ahorra tiempo. Cuando él ha sido beneficiado, es admitido al amor de Hashem. Este es el significado de tú que amas a Hashem, odia el mal. Ellos solo odian el mal, pero el mal mismo permanece en su lugar, y es solamente el odio al mal lo que necesitamos. Esto se extiende desde, sin embargo, tú le hiciste a él un poco menor que a los ángeles, y este es el significado de la serpiente diciendo, y seréis como Hashem, o sea, conocedores del bien y el mal. Significa que cuando uno ejerce y quiere comprender el completo comportamiento de la providencia tal como es el Creador, este es el significado de el orgullo del hombre le abatirá. Significa que uno quiere comprender todo con la mente exterior, y si él no lo comprende, estará en bajeza, o sea, en inferioridad. Cuando la persona trata con el ser interior para entender la administración del Creador, todavía él está cayendo del alto entendimiento, y es alabado porque está dicho, aquel que aprende Torá en pobreza, o sea, en la condición de la caída, la aprenderá también en la riqueza, en la condición de la elevación. La verdad es que cuando uno está despertando, llega a conocer alguna cosa. Es una señal de que él necesita saber las cosas, cuando él vence a su propia mente, lo que desea comprender, y toma todo en la fe, más allá de la razón. Esto siempre más allá. Esto es llamado la mayor bajeza, o sea, la humildad, en el atributo humano. Usted encontrará que en la medida en que tenga una demanda de saber más, sin embargo, lo va a llevar siempre a la fe más allá de la razón, y usted encuentra que él está en una mayor bajeza. Ahora podemos comprender lo que ellos interpretaron sobre este versículo. Ahora el hombre, Moisés, era muy humilde, humilde y paciente. Ello significa que había tolerado la bajeza en la mayor medida posible. Moshe es una condición de la razón, el moja, y el corazón es el liba, en un estado completo de paz y completitud. Moshe es los dos, moja y liba, mente y corazón. Shalom es paz, y Salen es completitud. Cuando ellos no quieren gobernar los unos sobre los otros, a través del trabajo interior, ellos se humillan unos a otros, considerándose unos y otros. Esta es la experiencia del sufrimiento de la más grande humillación. Este es el significado de Adán Harrison, comiendo del árbol de la vida antes de pecar, cuando él estaba en la completitud. Ahora, él no pudo caminar más en el grado que había estado, dado que no sentía ninguna falta en su situación. Por tanto, no podía descubrir todos los santos nombres. No hay diferencia entre el ser interior y el ser exterior, porque el último no llegó a exhalar. Es por esta razón, él es terrible en su hacer hacia los hijos de los hombres, que él comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y todas las luces se apartaron de él a través de ese pecado que hizo. Por tanto, él estaba obligado a comenzar este trabajo de nuevo, y las escrituras dicen sobre esto que fue expulsado del jardín del Edén, Adán, porque si él hubiera comido del árbol de la vida, él hubiera vivido para siempre. La alta luz vino a través de su parsufín, y desapareció, al no estar corregido, el ser exterior de Adán. La falta de acuerdo con la historia sobre el acto de la creación es la fuerza motriz del acuerdo a toda la creación. Este es el significado de la interioridad de los mundos paralelos. Si él entra allí, él permanece allí para siempre. Es decir, una vez más, se quedaría sin ningún deseo para ser capaz de ir a encontrar los santos nombres, lo cual aparece por la corrección del bien y el mal. Por esta razón, él fue obligado a comer del árbol del conocimiento. Es similar a una persona que quiere dar a su amigo un gran barril lleno de vino, pero su amigo tiene solo una pequeña copa. ¿Qué hace entonces él? Él derrama el vino en la copa y lleva la copa a casa, donde la derrama. Después de esto comienza a llenar la copa una vez más y después va a su casa, hasta que recibe todo el barril de vino. Y para esto necesitamos 6.000 llenados y vaciados. Yo he escuchado otra parábola sobre dos amigos, en la que uno de ellos se convirtió en un rey y el otro en un pobre. El pobre fue a su amigo el rey y le contó sobre su mal estado.
Después de esto, el rey le dio una carta al ministro del Tesoro para que el amigo recibiera tanto dinero como quisiera durante 2 horas. El pobre vino al tesoro con la pequeña caja y entró llenando la pequeña caja con dinero. Cuando salió, el ministro golpeó la caja y todo el dinero se cayó al suelo. Continuó de manera similar una y otra vez, y el pobre hombre estaba entonces llorando. ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Finalmente le dijo, todo el dinero que has tomado durante este tiempo es tuyo y lo tomarás. Tú no poseías los receptáculos suficientes para llevar suficiente dinero desde el tesoro. Y es por eso que fue hecho el truco sobre ti. Práctica el que corregir con qué resultado y el objetivo. Sus pecados lo conducen a nuevos pecados. Los obstáculos le son dados desde arriba, para que él caiga más bajo que en su primer pecado. Incrementando el odio por el mal le llevará a la luz, para liberarse uno mismo completamente del mal, porque, a pesar que lo odia al mal, verá que está tomando más distancia. De este modo, él gana tiempo para la corrección. El amor por el Creador puede fluir ahora. La cuestión de la limitación, 53. Entender la limitación es limitar la situación en la que él se encuentra y no quiere Gadlut, o sea, grandeza. En su lugar, quiere permanecer en su estado presente, y esto es llamado la eterna de Bekut, la adhesión. Está preparado para estar para siempre en la eternidad, Keviuhut. Esto es llamado la unión eterna de Bekut y Midit, independientemente de la medida de Gadlut, grandeza que él tenga. Incluso si él tiene la menor Kadnut, pequeñez, si él brilla para siempre, es considerado habiendo sido impartida eterna adhesión de Bekut. Sin embargo, cuando él quiere una mayor grandeza, ello es llamado lujuria, motrot. Esta es la condición en donde el ser interior, o Kelin de Aspa, experimenta que él está en la zona vaga, con el ser exterior. Esto es llamado la más baja situación, porque ahora no hay consideración con su ser exterior, o sea, el Kelin de Kabbalah. Este es el significado de cualquier dolor será superávit. Es decir, que la tristeza llega a una persona porque él quiere las lujurias. Esto es lo que significa cuando Israel llegó a recibir la Torá. Moshe la trajo para el pueblo a la parte inferior de la montaña, como es que está escrito, y ellos permanecieron en la parte inferior de la montaña. Una montaña en hebreo es Har, significa pensamientos. En hebreo, Irurim. Moshe les condujo a ellos hasta el final del pensamiento, y del entendimiento y de la razón, el grado más inferior que existe. Solamente entonces ellos estuvieron de acuerdo en tal estado, para caminar sin ninguna vacilación ni movimiento, sino permanecer en el estado como si ellos tuvieran el mayor gadlut y ser felices por ello. Este es el significado de servir al Señor con alegría, es decir, durante el gadlut es irrelevante decir que Él les da a ellos trabajo para estar en la alegría, porque durante el Galdut la alegría viene por sí misma. En su lugar el trabajo de alegría le es dado a ellos para el tiempo de Kadnut, pequeñez, para que tengan gozo, aunque se sientan en pequeñez. Y este es un gran trabajo ya. Solo cuando esté en un vacío de alta luz creada por usted mismo, en la condición de la escasez, la alegría por el trabajo se le va a ser experimentada. ¿Pero es posible permanecer en este vacío y experimentar la alegría? De alguna manera sí, porque la luz nunca abandona el cli completamente. La luz solamente deja el cli cuando hay malas acciones en un nivel inferior. Cuando usted quiere volver a estar en equivalencia de cualidades con el nivel más alto, usted quiere ascender en la escalera espiritual a un nivel más alto. Luz considerado un nivel inferior. La alta luz siempre quiere dejar detrás una débil radiación, que llamamos la resimó, para darle a usted la posibilidad de corregirse sus acciones y estimular sus propios esfuerzos. Un nivel más alto desea siempre el bien para un nivel que es inferior. Esto es llamado lo principal y la parte principal del grado, que es un discernimiento de la Kadnut, pequeñez. Este discernimiento debe de ser permanente, que viajut, y el de Gadlut es solamente una condición tosofet. También uno debería de anhelar la parte principal, no por las adicciones. 53. A. La cuestión de la limitación. La esencia de una limitación es reducir la situación presente y sin un deseo de ir más allá, sino de permanecer en tal condición más a menudo. Esto es llamado una unión constante. El nivel de crecimiento es irrelevante, incluso si el nivel está incrementado.
En tanto que el objetivo es apuntar a la eternidad a Él, le es concedida una unión constante. Si usted desea más, está deseando un equipaje que es innecesario. Es muy importante para un ser humano, incluso de una manera artificial, estar constantemente en la línea correcta y estar satisfecho sin deseos por lo mejor o por lo más grande. Entonces uno ya está en unión con el Creador, o sea, en equivalencia de cualidades, considerando el dar, porque el Creador no tiene tampoco un deseo por la mejora. Cuando uno está en la condición de la corrección, usted tiene que estar constantemente en una situación de suficiente es suficiente, y sin deseos por lo mejor o más grande. Esto revuelve cualquier dolor, porque uno está de duelo debido a la sed de querer más. Cuando Israel estaba a los pies de la montaña para recibir la Torá, estaba en el nivel más inferior. Ellos comprendieron, y no hubo resistencia para seguir a Moisés, permanecer en esa situación, si era la más alta, para ellos, y tener alegría en esa situación. Cuando usted está en la situación de elevación, no es necesario permanecer en la alegría, porque la alegría ya está allí. Solamente cuando uno está en el estado de caída debe de haber alegría, y esto es muy duro de entenderlo para la humanidad. En el momento en que usted está en la situación de caída, la limitación es necesaria, y usted tiene que ser consciente de ello constantemente. Las elevaciones son solo adiciones. Debe de haber un deseo por la cosa permanente y no por las cosas adicionales. ¿Cómo puede usted estar en la más inferior y peor situación y pensar que usted está en la mejor y más alta experiencia de alegría y de placer? Pues como una persona que no debe tener miedo a caer. Tiene que haber un deseo por correcciones y por la equivalencia de cualidades con el Creador, y no por el deseo del Kelim de Kabbalah, porque usted desea según sus correcciones. Es suficiente estar en un estado de alegría cuando usted está caído, porque entonces recibirá independientemente de él. La cosa más importante es permanecer en el equilibrio con la condición que llamamos Katnut, o sea, pequeña, la condición de insatisfacción con lo que hizo y no recibió, la amargura y el vacío interior, ya me entiende. Abandone estas situaciones siempre y permanezca para siempre en la alegría y en la satisfacción. Estas son las observaciones de la plenitud verdadera. Ello demanda un gran esfuerzo a la persona. Decir que no hay nada en mis manos, corazón o alma. No importa. Usted está alegre porque no quiere nada. Pues lo más importante es ser uno con el Creador y no exigirle nada. Al igual que un embrión en el vientre de su madre. Cuando mi acción es realizada de esta manera, estoy en la equivalencia con el Creador, porque Él no tiene ningún Kelin de Kabbalah. Y cuando debería de haber una condición en mis Kelin, alamat la espía para el dar, entonces está completo. De este modo debe de pensar la anulación constante de los Kelin de Kabbalah, deseo de recibir, que son despertados, y de este modo usted recibe la luz por el bien del bendito Creador, dirigiéndose al objetivo de la creación. ¿Cómo puede una persona manejar la condición que llamamos Katnut? Mantenga siempre en su mente que ello no molestará la unión con el Creador. La conciencia del sufrimiento y del placer cambiarán. Hay dos objetos, el Creador y la creación. Hay sufrimiento cuando la creación no está en equivalencia con las cualidades del Creador. Uno está sufriendo considerando las características de este mundo. Cuando nosotros damos nuestro esfuerzo al mismo Creador, sufrimos bajo la ausencia de que no tenemos al Creador, porque los pensamientos moraban ya lejos. Consecuentemente, el sufrimiento tiene muchas caras. Esto es lo mismo con la alegría. Yo puedo estar alegre porque mi bolsillo está lleno, o porque estoy lleno del Creador. Todo depende de si usted está preocupado con el Creador o con qué. El sufrimiento físico, para tan pronto como hay una observación hacia el Creador, y esto va a redimir la ausencia de la luz. La cosa más importante es no olvidar nunca al Creador y pensar siempre que no hay nadie más aparte de Él en todo. Pregunta: ¿hasta qué punto tiene que ir la evolución técnica antes de que el hombre pierda su interés en las cosas? Todo es creado para descubrir al Creador. Cada vez que despertamos, completamos nuevos deseos. Pero todos los nuevos inventos y tecnologías no van a traer la felicidad. ¿Cree usted que los habitantes de las cavernas eran acaso infelices? Lo nuevo nunca finalizará. Es una búsqueda constante. Cuando un nuevo cli es formado, será vaciado. En cada acción espiritual hay también incrustaciones materiales. Práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Los esfuerzos por cosas innecesarias hay que corregirlos.
porque siempre habrá una escasez y tristeza sobre usted. Configure por usted mismo siempre una limitación. Por el contrario, siempre tiene que estar preparado para permanecer por siempre en la situación en que usted esté en el ahora. No piense sobre grandes situaciones, experimente la condición más inferior. Mantenga en mente si usted ya está en la más perfecta situación y sienta la alegría. La luz de esta condición le dará la consecuencia de lo que es la eternidad. Tiene que volverse merecedor de la unión con la eternidad. El propósito en el trabajo, 54. Es sabido que el más importante servicio es otorgar satisfacción a la única fuerza creadora. Lespa a Nohat Reohaj. ¿Qué significa otorgar? Lespa a la única fuerza creadora. ¿Qué significa otorgar Lespa a la única fuerza creadora? En la voluntad del dar está incorporado el deseo de recibir el placer, razón le cabel ta'agun. Cuando hay la intención por el bien del creador, eso es una corrección llamada tikkun. Por el bien del creador. Sin corrección del deseo de disfrutar, no hay conexión en absoluto con la única fuerza creadora. También cuando una persona no utiliza su deseo en el estado corregido, no habrá correlación entre el dador y el receptor. Para tener un compañero real, tienen que darse uno al otro. El amor del uno por el otro tiene que ser igual. Está dicho, el amor tiene que venir siempre de ambos lados. El profeta Yesanyahu, Isaías dice, y el Creador preguntó a Sion, ¿con quién están ellos? ¿Quién es su compañero? Las criaturas tienen que estar en asociación con la única fuerza creadora, o sea, con el Creador. Cuando las criaturas inferiores tienen el deseo del dar al Creador, esta será la asociación. Así como el Creador da, así da el ser humano. Cada persona tiene que tener el deseo y el esfuerzo por unirse con la única fuerza creadora, y así podrá recibir la luz de la vida. Yejidá, porque el objetivo del acto de la creación es dar el placer a las criaturas, siempre como una consecuencia del rompimiento de los Kelim en el mundo de Nekudín. Todos los deseos cayeron en el poder del egoísmo, llamado la Klipá. A partir de esto vinieron dos discernimientos que fueron desarrollados por mala suerte. Uno de ellos era el esfuerzo para disfrutar, siempre separado de la única fuerza creadora. Y el segundo era el trabajo para liberarse uno mismo de la fuerza de la Klipá, de la fuerza impura. Esto es llamado la purificación de la persona, Ta'ara. Eliminarse a uno mismo de la satisfacción espiritual es estar viendo como una carencia en el esfuerzo espiritual. Esta corrección es llamada Kedushá deidad, y esto es solamente para ser alcanzado a través del esfuerzo que usted hace por su grandeza. La medida donde los Kelin de Ta'ara, los Kelin puros, están presentes es Sina Ta'ara, odio por el mal, egoísmo, y entonces se podrá trabajar en Kedushá santidad, como está escrito, tú que amas al Señor, odia el mal. Una vez que la persona ha alcanzado los Kelin de Aspa, del dar, por medio del trabajo, con la prescripción de no haciendo, se deduce que hay dos discernimientos. El primero es la pureza, Ta'ara, y el segundo es la Kedushá. Un Kli, deseo, en la Kedushá, santidad, es la preparación para la recepción de la abundancia, Sefa, desde el Creador, que tiene que estar en equivalencia con su intención de dar placer a sus criaturas. Este Kli, deseo, pertenece a la creación. El ser humano tiene la obligación de purificarse a sí mismo y esforzarse siempre por el bien. El camino para hacer esto es ocuparse usted mismo con la única fuerza creadora, analizando siempre que usted está en completa inferioridad y en pequeñez. El logro de los Kelin de Aspa, o sea, a través de trabajar con las prescripciones de hacer. Ahora, la abundancia que debería aparecer en el Kli deseo de Kedushá santidad está siempre en las manos del Creador. El Creador es el único que imparte al inferior la abundancia. El inferior no tiene, en manera alguna, influencia en este proceso. Esto es llamado las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Hashem. La única cosa que una persona tiene que hacer es hacerse a sí mismo receptivo aprendiendo la ciencia de la Cábala. El pensamiento de la creación, llamado hacer el bien a sus criaturas, comienza siempre desde el Ein Sof, o sea, sin fin.
Por esta razón rezamos siempre al Ein Sof, es decir, a las conexiones existentes entre el Creador y las criaturas. Este es el significado de lo que está escrito en la escritura de Ari, que nosotros tenemos que rezar siempre al Ein Sof y no a la esencia, a Admutó, porque no hay unión en absoluto entre la esencia Admutó y la criatura. La unión entre el Creador y la criatura comienza siempre en el Ein Sof, en donde nosotros la encontramos. Su nombre, el Kli, el deseo, la raíz de la creación. Este nombre de ese Kli de deseo se llama Ein Sof, es inmenso. Es llamado Milgad Malek Ol Tub, la torre llena de abundancia. Por esto es por lo que le rezamos. Nuestro ser interior que se extiende hacia lo más alto, o sea, al nombre, para recibir todo lo que está en él y lo que él ha preparado para nosotros. Ahora podemos comprender el nombre del mismo Keter, o sea, su deseo de hacer el bien a las criaturas, el infinito, la única fuerza creadora, la abundancia misma es llamada Jochma, sabiduría. Jochma es la creación, porque en ella está solamente la luz completa, sin deseo, Kli. Nosotros vemos a Jochma como la única fuerza creadora, porque no hay alcance de luz sin un Kli. O sea, deseo. En Jochma no hay Kli. La diferencia entre Keter y Jochma es que en Jochma la raíz de la creación será más manifiesta. La Torá es llamada indicación, 56. La Torá es llamada indicación, desde las palabras disparar a través. Es decir, cuando una persona está ocupada en la Torá, en esa medida siente su lejanía. En otras palabras, a él le es mostrada la Emet, verdad, significando que a él le es mostrada la medida de su fe, y esta es la base completa de la verdad. La base de la existencia de la Torá y las mitzvot, esta está en la medida de la fe, porque entonces se le aparece que toda su base es solamente la educación que recibió. Esto es porque su elevación es suficiente para mantener la Torá y las mitzvot en todas sus complejidades y detalles, y todo lo que viene desde la elevación es llamado fe más allá de la razón. Durante el tiempo en que una persona recibe una educación, él hace un límite entre su ser interior y su ser exterior, y una copa con imágenes terrenales, reglas, que no tienen nada que ver con lo espiritual. Hay todas estas variantes del deseo del ser exterior que quiere recibir, claro, llamado Kelim de Kabbalah. Estas actualizaciones culturales pueden ser la religión, la fe por debajo del conocimiento, la superstición, sabores encantados, la moral de un académico, la implacabilidad del malvado. Ello no importa. Esto va contra su razón. En otras palabras, la razón necesita, de acuerdo a su incorporación en la Torá, debería sentirse más cercano siempre al Creador. La Torá siempre le muestra la verdad. Cuando la persona busca la verdad, la Torá le acercará a la verdad y él va a ver la medida de la fe que tiene el Creador, su ser interior. Esto está hecho así para que él sea capaz de pedir por misericordia y rezarle al Creador para que él le acerque genuinamente a él. Entonces él será capaz de dar la alabanza, la gratitud al Creador por haberle sido concedido acercarle más al Creador. Sin embargo, cuando él no ve la medida de su lejanía, piensa que está en progresión perpetua y que no hay necesidad para una oración al Creador para que él quiera acercarle. A él le parece que no hay lugar para un esfuerzo para conseguir la plena fe. Una persona solo hace algunos esfuerzos cuando él siente una carencia. Es tanto que él no es merecedor de la verdad. No sucede, todo sucede variado. Cuando él está aprendiendo la Torá y las mitzvot, se siente a sí mismo más completo. Él no nota ninguna carencia. Por esta razón no se compromete ni con las acciones ni con las oraciones al Creador para pedirle a él que le vuelva merecedor, porque solamente aquellos que sienten sus deficiencias sienten la necesidad de la corrección. En hebreo la misma palabra es utilizada para disparo y para indicar algo. Tan pronto él está ocupado en la Torá y mitzvot, en verdad, la Torá le indica la verdad a él, porque la Torá tiene la segulá, una cualidad especial para llevarle a poner una atención especial para ver la verdad, la medida y la verdadera condición de su fe. La Torá demuestra a la persona su verdadera condición, es decir, su medida de la lejanía de la espiritualidad. La persona ve que es una criatura tan baja que no hay peor persona en la tierra que él, junto con el Sitra Achra. Las fuerzas impuras le conducen a depresiones, debilidades y decepciones, para llegar a ser digno de mirar a través de las ásperas cortinas de su actualización.
cultural o su ser interior. Estas ásperas cortinas impidieron su búsqueda de la verdadera permanencia en el Creador. El mal Chitra teme, después de ver sus propios hábitos y condición, que él comience a desear correctamente para sí mismo. Y así las egoístas fuerzas impuras están de acuerdo con que la persona se diga: si tú eres pequeño, indigno y no posees cualidades para lo espiritual, pues de otro modo él podría vencer su mal y corregirlo, y sería capaz de alcanzar la Debekut, adhesión con el Creador. Estos argumentos de las fuerzas impuras tenemos que vencerlos y decir lo mismo que está escrito en el Talmud llamado el Tratado de Ta'anit, ayunando. Rabí Eliezer, el hijo de Rabí Simón Bar Yochai, fue a casa. Él fue invitado a gran luz de Jogma, casa, cli de su Rab. Rabí, mi profesor Rab, en otras palabras, él podría alcanzar un nivel espiritual. Él montaba en un burro. Burro es jamor, que viene de la palabra homer, material. Él estaba controlando el burro con la intención para el bien del Creador. Él fue a lo largo de la orilla del río, la corriente de luz de sabiduría. Orilla del río es la sefa, de la palabra filo, borde. Así Rabí Eliezer alcanzó el límite exterior de la sabiduría. Él estaba en una gran alegría. Su propia imagen era grosera y llena de orgullo, porque él tenía aprendido un montón de Torá. En su camino se encontró con una persona muy fea. En realidad, él vio sus verdaderas cualidades. Él dijo al Rabí Eliezer: Salón Rab. Pero a Rabí Eliezer no le hizo gracia tenerle de vuelta y le dijo: «Qué horrible estás en tu deformidad. ¿Son todos en tu ciudad tan feos como tú?» Y él le respondió: «Yo no conozco a mi hacedor. Dile a él qué cli tan terrible ha hecho». En ese momento Rabí Eliezer vio que él había pecado. Él bajó de su burro, porque él había aprendido la Torá. Se volvió digno de saber en verdad lo lejos que estaba del Creador. Por esto es por lo que está dicho que su opinión sobre sí mismo era grosera. Él solamente vio su orgullo, el deseo de recibir placer, de modo que estaba preparado para encontrar a la persona más fea en el mundo, o sea, su deformidad egoísta. ¿Cómo alcanza esto él? A través de aprender una gratitud de Torá. Él aprendió la Torá a través de su ser interior, desconcertado por las falsas imágenes terrenales, en la forma de capas de invenciones culturales, ya me entiende, de educación, de conocimiento humano. Ahora él podía ver al Creador en el fondo de su revelación revelada. Él fue la persona más egoísta sobre la tierra, grande su desgracia. Con su modernización cultural y dioses extraños, Elohim Ajerim, él no podía ver lo que carecía. Él acariciaba una observación. Él está añadiendo una carencia más grande a la deficiencia que ya tenía. Él es como un rey con una gran cantidad de trabajadores aduladores. ¿Cómo va a ser él capaz de escindirse de él, dado que él ya es una persona tan fea, tan egoísta y opuesta al Creador? Esta es la razón por que le pregunto si toda la gente era tan fea como él. ¿Fue él la única persona egoísta en absoluto de la ciudad? ¿Cuál fue la respuesta? Yo no lo sé. Significa que ellos no tienen, por lo tanto, ellos no saben. ¿Y por qué no podían ellos sentir? Por la simple razón de que carecían de Torá, porque la Torá nos muestra a cada uno de nosotros nuestra verdad. Así Elías es que replicó: «Ve al artesano que me hizo», porque él vio que había llegado a una situación desde la cual él no podía ascender. Por esta razón, Elías apareció y le dijo: «Ve al artesano que me hizo». En otras palabras, dado que el Creador te hizo tan feo, él debe saber qué pasa con estos Kelim para que el objetivo pueda alcanzarse. Así que no se preocupe, siga adelante y tenga éxito. Práctica, el que corregirlo, el resultado y el objetivo. No hay notificación de la retirada del Creador y cree que está mejorando. Entonces eso hay que corregirlo. Tiene que mantenerse ocupado usted mismo con la Torá, que lo conduce a ver claramente la situación en la que está. Con la eliminación de lo espiritual, ves el egoísmo en que estás. No existe una criatura menor creada por el Creador. Siempre tiene que volverse merecedor de conocer la verdadera distancia entre uno mismo y el Creador. Si el Creador lo creó horrible el egoísmo, también el Creador sabe exactamente cómo trabajar con el cli, con el deseo de corrección. Cómo alcanzar el objetivo perfecto en el trabajo espiritual llamado la unión con el mismo Creador. 57. Lo traerá a él como una ofrenda quemada a su voluntad. Está escrito: permite que él acerque su deseo.
Literalmente el poema dice, tráele a él para sacrificar, realizar un sacrificio de acuerdo a su propio deseo. La palabra corbán, sacrificio, también significa karob, acercamiento. Sacrificar su egoísmo para acercarse al Creador. ¿Cómo podemos llevar el egoísmo a la cualidad opuesta? Y así él diría sorprendentemente, ¿cómo me gustaría eso? Nosotros le rezamos, en su deseo, pero está dicho, una vaca quiere alimentar al ternero más de lo que el ternero puede beber. ¿Por qué tenemos que orar el deseo ¿por qué tenemos que orar al deseo que debe ser en el Creador? Con o sin petición, el ser exterior está dando el más necesario equipamiento de acuerdo con el siguiente principio. Una vaca quiere alimentar más de lo que un ternero puede beber. Al igual que un niño necesita la leche es para nosotros un paralelo de la nutrición ligera hasta el momento en que la persona reciba el intelecto y la fe. La diferencia entre el ser exterior y el interior es que el ser interior tiene que esforzarse por el verdadero y corregido deseo en él. Solamente en ese caso, la alta luz puede ser recibida en una condición de completa conciencia ya. He sabido que a fin de entender abundancia, al fin de extender abundancia desde arriba, debe de preceder un despertar siempre desde abajo, que se llama itaratuta leitata. ¿Por qué tiene que ver el deseo desde el ser humano? Tiene que venir. ¿Por qué tiene que venir el deseo desde el ser humano, mientras que el Creador tiene el deseo de dar a sus criaturas un deseo más grande que la creación pueda recibir? ¿Por qué orar? Que sea tus deseos. ¿Despertar desde arriba el deseo de darnos a nosotros? No es suficiente tener un deseo, sino que tiene que haber también una buena voluntad por parte del dador. Incluso pensar que hay un deseo general de hacer el bien a sus criaturas. Él todavía espera para que nuestro deseo despierte su deseo. Solamente cuando nosotros estamos genuinamente preparados para recibir la alta luz, nuestro deseo se va a volver verdadero, corregido y perfecto. A través de la oración verdadera, nuestro deseo recibe en cualidad. Al mismo tiempo debemos de saber que todas nuestras acciones, las buenas y las malas, la así llamada providencia privada, vienen desde el mismo Creador. Mientras que nosotros tenemos que sentir el dolor, el Creador nos está enviando estas malas acciones. La mentalidad que necesitamos es que no debemos nunca lamentarnos, sino justificar el juicio, porque nos merecemos las malas acciones. Sin embargo, es al contrario. Nosotros debemos de lamentarnos de no tener permitido hacer las buenas acciones, lo cual es sin duda el resultado de un castigo, lo que significa que no somos dignos de servir al Creador. Si cada cosa es guiada, ¿cómo podemos decir que somos indignos, ya que no hay actos abajo? Se nos han dado malos pensamientos y deseos que nos alejan del trabajo por el Creador. Nosotros no somos dignos de servirle a Él. Ellos nos separan a nosotros del trabajo de corrección, porque no somos merecedores todavía. Por lo tanto, no nos es dado la oración como una corrección, de forma que nos volvamos merecedores para hacer el trabajo que el Creador nos da. Todo nuestro sufrimiento viene desde arriba, desde el Creador. Es un castigo, pero de alguna manera es una corrección también. Hay una ley diciendo que cada castigo es una corrección. ¿Por qué deberíamos de rezar al Creador para hacer nuestra corrección? Una oración es una corrección más efectiva que un castigo. Cuando una persona reza, anula el sufrimiento y el castigo. La oración es la corrección de su cuerpo, de su deseo. Nuestros sabios dicen sobre el versículo, entonces tu hermano deberá ser deshonrado ante tus ojos. Cuando aparezca la oración en un lugar de castigo, la aflicción se levanta y la oración se coloca en su lugar para corregir el cuerpo, el deseo de recibir. Este es el significado de lo que nuestros sabios dicen. El beneficiado, a través de la Torá, no fue beneficiado a través de la aflicción. Debemos saber que el camino de la Torá es más exitoso. Es el más exitoso camino que rinde el más beneficio en el camino del dolor, que el camino del propio dolor. Por esto es porque los kelim, las vasijas, los deseos, serán llenados para recibir la alta luz, siendo más amplios, y pueden producir lo que llamamos la debekud, la adhesión con él. Este es el significado de el esforzado hasta que dice yo quiero. Significa que el Creador dice yo quiero las acciones de los inferiores. El significado de la oración es lo que nuestros sabios dicen. El Creador anhela la oración de los sadik justos.
en donde a través de la oración los Kelin son aptos para el Creador, para después dar la abundancia, porque hay un Kli apto para recibir la abundancia o la Sefa. 57a. Lo traerá a él como una ofrenda quemada a su voluntad. Lo más importante es orar por un deseo, pero la vaca desea alimentar más de lo que el ternero puede beber. ¿Por qué tenemos que orar por un deseo? Allí puede venir desde arriba un placer, cuando hay desde abajo una súplica. Pero el deseo no es suficiente. Desde arriba tiene que haber un buen deseo, aunque el hecho de la voluntad común de arriba es dar placer a las criaturas. Él está esperando todavía a que nosotros despertemos con nuestro deseo, su deseo. Y cuando no tenemos suficiente fuerza para despertar, el deseo desde arriba, es una señal de que el deseo de recibir no está completo todavía. La oración para recibir desde arriba da a nuestro deseo una forma perfecta. Ello hace un clic es preparado y capaz de recibir la sefa, o sea, la luz y la abundancia. Y ahora nuestras acciones, las malas y las buenas, vienen todas desde el Creador. Ambas son para que nosotros lamentemos nuestras malas acciones, pero es nuestro intelecto el que dice lo contrario. Por lo tanto, tenemos que justificar el juicio, porque ello tiene influencia en nuestras malas acciones, pero debemos sentir siempre lástima de que no recibamos la fuerza para hacer las buenas acciones. De hecho, esto es un castigo. Los malos pensamientos y el deseo nos separan del Creador. De este modo, no somos dignos de servirle a Él. Y por esto es por lo que tenemos que orar, para volvernos dignos y purificarnos nosotros mismos de forma que podamos recibir el trabajo por el bien siempre del Creador. No hay castigo, solo hay corrección. Una oración tiene que ser una corrección del cuerpo. La corrección tiene que seguir el camino de la Torá y no el camino del sufrimiento. El camino de la Torá trae felicidades, florecimientos y tiene la especialidad de hacerle merecedor para la unión con el Creador. El proceso de la corrección tiene dos interpretaciones. El ser exterior lo experimenta como un castigo. Él siente si alguien está tomando algo alejándolo de él. Para el ser interior, cada forma de corrección es siempre bienvenida, independientemente de su observación. El camino del sufrimiento significa que él quiere dar placer a su exterior. Allí el camino de la Torá significa que uno elige trabajar por el bien del Creador. El deseo de darle placer al Creador, por la equivalencia de las cualidades. Trate duramente de despertar el deseo en su corazón de recibir abundancia, desde arriba. Todas las malas situaciones y acciones vienen siempre desde arriba. Ellas son necesarias para despertarle, a través del sufrimiento, por lo que habrá un anhelo por retornar al Creador. Solamente hay corrección cuando el sufrimiento es muy profundo. Solamente entonces una persona grita por ayuda. Solamente entonces el sufrimiento va a desaparecer. Recuerde esto. Nosotros no somos culpables de lo que nos baja desde arriba. Ello son señales. Nunca piense que habrá castigo después de una mala acción. Pida al Creador que corrija sus deseos, Kelin, de forma que pueda recibir la sefa, la abundancia. Cuando una mala acción no nos despierta, obtenemos más sufrimiento. Pero cuando vemos la verdadera comprensión del sufrimiento, sabemos desde dónde viene y conocemos el porqué. Entonces acortamos el camino del sufrimiento. Esto es llamado, Él se acercó a Él por deseo. Es decir, Él conoce el verdadero deseo para acercarse a Él. No saque conclusiones. El Creador mismo hizo todo lo que ha sucedido. Eso es todo. Nosotros tenemos que ir hacia adelante, mediante la fe más allá del conocimiento. Y el pasado es solamente una parte de soporte de ello. Virur significa que una persona tiene que salir de su conciencia y dar un paso en el intelecto, ir al camino del corazón, a los cerebros y sin emoción verificar su situación. Solamente observando lo que está sucediendo, observar si es para alguna otra persona y hacer lo que los cerebros han decidido. Por ejemplo, usted quiere dormir ahora. Usted cierra cada apertura en su cabeza y se acuesta, sin pensar en nada, hasta que está ya mejor. Háblese a sí mismo. Si usted está hablando con ello, anímese, esté despierto, avergüéncese de sí mismo. El ser interior está hablando con el ser exterior sobre la actitud correcta en el trabajo espiritual, pues alguien que está en la alta posición aprende de un inferior. Entonces, retorne a sus observaciones y trate de hacer lo que tiene que hacer. Algunas veces los cerebros no están de acuerdo con lo que usted quiere hacer porque el corazón los influencia. Ocúpese a sí mismo con algo diferente. Vaya al gimnasio, lave los platos. Todo para hacernos más fuertes. El Creador le da a usted para que usted aprenda y se haga más fuerte. Es su decisión que usted le experimente a Él. Su reacción no es importante. Él ya lo sabe.
Práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Hay que corregir la carencia del despertar del deseo desde arriba. Hay que hacer el deseo completamente por la oración interior. Ello le va a dar a usted la autenticidad al deseo y lo va a fijar para recibir la sefa, la abundancia. Hay que purificarse uno mismo para recibir el trabajo siempre para el bien del Creador. Ir al camino de la Torá y recibir la segulá, la liberación, es un trabajo que es muy especial para realizar la unión con el mismo Creador. 58. La alegría es un reflejo de las buenas acciones. La alegría es un reflejo de las buenas acciones. Si las acciones son en Kedushá, santidad, no para ti mismo, sino para el Creador, la alegría es que aparece. La persona experimenta una elevación en su trabajo a través de lo que llamamos su ser interior, el de la persona. Sin embargo, debemos saber que hay también un discernimiento de una clipá, de una cáscara, con el fin de saber si la Kedushá, la santidad, el examen aquí es la razón, es la mente de la Kedushá, mientras que no hay ninguna razón. En el Chitra Arra, el otro lado, porque otro Dios es estéril y no porta fruto. Hay alegría también en el ser exterior, a través de la recepción de las fuerzas impuras. ¿Quién es alegre? ¿El ser exterior o el ser interior? Cuando una persona siente alegría, él tiene que aprender la Torá, y así la sabiduría, la opinión y el conocimiento de la Torá le va a ser revelado. Debemos también saber que la alegría es percibida como una sublime luminiscencia que aparece por el man, lo que es también llamado buenas acciones. El Creador observa lo que una persona está haciendo. En otras palabras, si uno toma sobre sí mismo el yugo del reino de los cielos por la eternidad, hay una inmediata y sublime luminiscencia en ello. Solamente para aquellos que tienen constantemente el deseo de hacer el bien, la luz podrá brillar. Aunque el Creador sabe que la persona va a caer en cada momento del nivel espiritual, Él juzga el acto que ha emprendido. Esto significa que si uno ahora hace que su mente tome sobre sí misma el yugo del reino de los cielos por la eternidad, esto es considerado una completitud. Sin embargo, si uno toma sobre sí el yugo del reino de los cielos y no quiere permanecer en ese estado para siempre, ello no será considerado como completitud, y la alta luz no puede brillar en él. La alta luz es completa y eterna, y no va a cambiar mientras que una persona, incluso en su estado actual, no tenga el deseo de la eternidad. La práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Hay una dificultad para distinguir entre la alegría en un deseo puro y en uno impuro. Hay que ir profundizando uno mismo en la Torá. La sabiduría será revelada, y la opinión y el conocimiento de la Torá será de ayuda para verificar con comprensión desde dónde viene la alegría. ¿Viene desde el man, una petición para hacer el bien, o solamente desde el placer para recibir para uno mismo? Tiene que haber un constante deseo siempre por el bien, por siempre y para siempre. Vea al Creador en cada deseo. 59. Sobre el cayado y la serpiente. Y Moisés respondió y dijo: Pero observa, ellos no creen en mí. Y el Señor le dijo a él, a Moisés: ¿Qué es lo que está en tu mano? Y él le dijo: Un cayado. Y le dijo: Échalo en el suelo. Y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Éxodo 4. Debemos comprender que no hay nada más que dos grados: o Kedushá, santidad, pureza, altruismo, la voluntad del Creador, o el Sitra Achra, el otro lado, el egoísmo, el autoegoísmo. No hay un estado intermedio. El mismo cayado se convierte en una serpiente si se arroja en el suelo. La sina, la apariencia del Creador, se revela a sí misma siempre en simples y modestos deseos que parecen irrelevantes para una persona. A fin de comprender esto, vamos a proceder con las palabras de nuestros sabios, que Él ha puesto su divinidad en los árboles y las rocas. Árboles y rocas son llamados cosas de inferior importancia, y de esta manera Él colocó su divinidad. Este es el significado de la pregunta: ¿qué es lo que está en tu mano? Una mano significa el alcance, desde las palabras. Y si una mano alcanza, Moisés respondió: un cayado. Cayado en hebreo es maté, lo que significa importancia inferior. Un cayado significa que todos los alcances de uno son construidos sobre el discernimiento de importancia inferior, que es fe más allá de la razón.
La fe más allá de la razón es considerada como teniendo menos importancia y como inferior. Uno aprecia solamente los hechos basados sobre el conocimiento. Él cree en el conocimiento. Si una persona no puede comprender y contradice su entendimiento, su fe tiene que ser más relevante y más elevada que su conocimiento, su entendimiento de conciencia. De ello se desprende que en el momento en que la mente del inferior nota que su entendimiento se resiste al camino del Creador, esa fe es más importante que su mente. Esto es porque todos los conceptos que contradicen el camino del Creador son conceptos que son carentes de valor. Ello no es relevante a sus ojos. Está dicho, sus ojos no ven, sus oídos no escuchan. Una persona que analiza todo lo que escucha y ve que no está de acuerdo con el camino que conduce al Creador, esto se ha llamado la fe más allá de la razón. Una persona ve esto como inferior y pequeño, pero para el Creador creer es muy importante. Un ser humano no tiene otra probabilidad que este camino. Él está obligado a ir con la fe más allá de la razón. El Creador ha elegido para nosotros específicamente el camino de la fe más allá de la razón, en nuestro fundamento, y lo mejor para el camino espiritual. Él debe de haber elegido esto porque es mejor y más exitoso. Si el callado es arrojado al suelo y él quiere trabajar con un discernimiento más alto, es decir, con la razón, degradando el camino de más allá de la razón, y ve este trabajo como inferior, la propia Torah y el trabajo inmediatamente se convierten en la serpiente. Él y yo no podemos habitar en la misma morada. Podemos encontrar la sina en las cosas más irrelevantes para un ser humano, en la fe, en el dar, en la simplicidad. Cuando una persona arroja su callado en el suelo y se le eleva a sí mismo para trabajar con lo más alto, con las más altas cualidades valiosas, esto es ya una serpiente, el orgullo. Es o el callado, la deidad Kedusá, o la serpiente, impureza. No hay otra elección. La Torah y el trabajo del ser humano llena su ser, o con el callado o con la serpiente. Es sabido que el Sitra Ra no tiene luces, en lo material, en el egoísmo, por lo tanto hay solamente un deseo, pero no placer. El placer permanece incumplido. Aquel que recibe 200 o más deseos muere con todos sus deseos incumplidos. Esto se extiende desde las raíces superiores. La raíz de la clipa, de la cáscara, es la vasija de la recepción, sin sum, la restricción, y esto es colocado sobre ellos, y ellos no tienen corrección en los 6000 años. Por tanto, ellos no tienen luces y abundancia, y es por esto, y es por lo que ellos tienen una prohibición del primer sinsun, restricción, Tesha Sinsun Aleph, porque estos deseos están vacíos, y ellos nos seducen. Ellos están susurrando en nuestros oídos para atraer la luz a nuestro grado. A través de lo impuro, las fuerzas egoístas retiran la fuerza completa de la vida, toda la luz que una persona ha recibido trabajando para el lado bueno, el dar. De este modo la clipa tiene poder sobre el ser humano. Esto le da a una persona alimento y la obstaculiza para ir hacia adelante. Ello aleja la necesidad de elevación de uno mismo de su situación, y sin un deseo no hay movimiento. Cuando él está en el medio de tal condición, no puede saber cuándo la acción es buena o mala. Las fuerzas impuras alejan todas las fuerzas para trabajar más duro. Ahora él está con la razón. Él está trabajando con su intelecto y existe la oportunidad para permanecer en la esclavitud de las fuerzas impuras para siempre. A fin de que uno no permanezca bajo la autoridad del Sitra Achra, el Creador ha hecho una corrección que es especial. Cuando él deja la condición del callado, inmediatamente cae en la condición de serpiente. Ahora ya no hay fuerza que le fortalezca. Cuando una persona toma de nuevo el camino de la fe, se flut, el camino de las situaciones sin importancia, el callado. Los fracasos le llevarán a aceptar los nuevos niveles de la fe más allá del conocimiento. Este es el significado de lo que Moisés ha dicho. Pero observa, ellos no creen en mí. Significa que ellos no quieren tomar sobre sí mismos el camino de trabajar con la fe más allá de la razón. En ese estado el Creador le preguntó a él, ¿qué es lo que está en tu mano? Callado, échalo en el suelo. Inmediatamente se convirtió en una serpiente. Esto significa que no hay un estado intermedio. Así que usted tiene que saber que hay que usar o el Sitra Achra. Se desprende de ello que en cualquier caso, porque nosotros no tenemos otra lección, que tomar sobre ellos el discernimiento de la fe más allá de la razón, llamado un callado. Este callado debería de estar en la mano. El callado no debería de ser arrojado. Este es el significado del versículo.
el cayado de Aarón reverdeció. Significa que todo el reverdecimiento es una mano en el servicio al Creador. Está basado específicamente en el cayado de Aarón. Es decir, que Él quiere darnos una señal para saber si estamos caminando en el camino de la Emet o no. Él nos da una señal para saber la base de este trabajo, es decir, con qué base está uno trabajando. Si la base de uno es el cayado, está en Kedusá, y si la base de uno es la razón, este no es el camino a alcanzar Kedusá. Sin embargo, en el trabajo mismo, es decir, en la Torá y en la oración, no hay distinción entre aquel que sirve a él y aquel que no le sirve. Esto es porque ello aquí es lo opuesto. Si la base es la razón, es decir, basado en el conocimiento y la recepción. La fe y el conocimiento caminan juntos. Él observa, junto con el crecimiento de su conocimiento, también su observación de la fe, creciendo en la misma medida. Él experimenta esto como una condición de elevación. 1. El comienzo del periodo de conocimiento, cuando él experimenta que su conocimiento crece, pero no cree que va hacia adelante. Él experimenta esto como una condición de caída. 2. Periodo con conocimiento, con el crecimiento consciente de caída. El punto más externo del periodo de conocimiento. Él rinde su propio intelecto ante el alto intelecto. Él llega a la fe más allá del conocimiento. Condición: los hijos de Israel fueron fructíferos y se propagaron por ellos mismos y se volvieron muchos, la tierra estaba llena de ellos. Condición: y entonces les llegó un nuevo faraón en Egipto, desconocido para Joseph. Periodo: y entonces los egipcios hicieron la vida de los hijos de Israel amarga para permitir que trabajaran duro en el cuerpo, les dio combustible para trabajar, y así uno puede rezar más persistentemente una más franca esclavitud. El punto más exterior del periodo arduo del trabajo para el clímax, y entonces con entusiasmo, dado que esto está basado en con la razón. Los hijos de Israel lloraron a causa de su arduo trabajo. Detrás del punto 2, uno llega a un cambio cualitativo en la condición, y el Creador respondió a sus llantos. Y es por esto que se volvieron merecedores de salir de la esclavitud, a través de la fe más allá del propio conocimiento. Sin embargo, cuando uno toma el camino de Kedusá, santidad, cuya base es otorgar y la fe, uno quiere gran preparación, uno requiere mucha preparación, pues en Kedusá, en santidad, va a brillar para él. Sin la preparación, el cuerpo, ego, no le dará la fuerza para trabajar, y la persona debe siempre ejercer extensamente, dado que la raíz del hombre es la recepción y con la razón. Por tanto, si el trabajo de uno está basado en el materialismo humano, o sea, para uno mismo, uno puede estar siempre bien. Si la base para el trabajo de uno está en el discernimiento de otorgar más allá de la razón, uno necesita muchos esfuerzos perpetuos para no caer en la raíz propia de la persona de la recepción con la razón. La persona no puede ser negligente, ni por un minuto, de otro modo va a caer en la propia raíz del materialismo humano llamada el polvo. Como está escrito, pues polvo eres y al polvo retornarás. Y esto fue después del pecado del árbol del conocimiento, es Adat. Uno examina si está avanzando en Kedusá o por el contrario, porque otro Dios es estéril y no aporta ningún fruto. El Santo Zohar nos da esta señal específicamente sobre la base de la fe, llamada el callado, que es impartido, sed fructíferos y multiplicaos, en la Torá. Este es el significado del callado de Aarón reverdeció, como el reverdecer y el del crecimiento, que llegan específicamente a través del mismo callado. Por lo tanto, al igual que uno se levanta de la propia cama a diario y se lava a sí mismo para purificar el cuerpo de la suciedad que tiene el cuerpo, o sea, deseos egoístas, así uno mismo debería de lavarse de la suciedad de la clipa que tiene, para comprobar uno mismo si el discernimiento del callado de uno está en completitud. Esto debería de ser un examen perpetuo, y si uno se distrae de esto, inmediatamente va a caer bajo la autoridad del mal, Siddhartha, llamado el egoísmo. Uno se vuelve inmediatamente esclavizado al egoísmo, pues es conocido que la luz hace la vasija. Por tanto, en tanto, uno trabaja a fin de recibir.
en la medida que uno necesita solo un deseo de recibir para sí mismo y se vuelve así alejado de los asuntos relacionados con el otorgamiento al Creador. Ahora podemos comprender las palabras de nuestros sabios: sé muy humilde. ¿Qué es este jaleo para que ellos digan muy? Es porque uno se vuelve necesitado de las criaturas, por haber sido honrado una vez. Al principio uno recibe el honor, no a causa de que él quería disfrutar el honor, sino por otras razones, tales como la gloria de la Torá. Uno está seguro de este escrutinio, dado que uno sabe que él no tiene deseo por honor en absoluto. Se desprende que es razonable pensar que a uno le está permitido recibir honor. Sin embargo, todavía está prohibido recibir, porque la luz es que hace la vasija. Por tanto, después de que uno ha recibido el honor, se vuelve necesitado del honor. Y está ya bajo el dominio. Y es difícil, muy difícil liberarse del honor. Como resultado, uno adquiere su propia realidad y ahora es difícil anularse ante el Creador, dado que a través del honor uno se ha convertido en una realidad que es separada. A fin de obtener la adebekut, adhesión, uno debe anular su realidad completamente. Por tanto, el mundo, mucho, es que está prohibido. El mucho es que está prohibido recibir honor para uno mismo. Y el otro mucho es que incluso cuando la intención de uno no es para sí mismo, aún así está todavía prohibido el recibir. Práctica el que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Hay que corregir no en la forma de que una contradicción esté en su corrección. Hay que reducir el interés que tiene en su propio intelecto. Hay que llegar a la comprensión de la fe, y esto es más importante y es más elevado que el mismo conocimiento, que el entendimiento y que la consciencia que usted tiene. Trate de anularlo todo, lo que está en su camino hacia el Creador. Tome siempre el camino de la creencia, el camino de las situaciones irrelevantes, el callado. A través del camino de fallos, una persona va constantemente a niveles más elevados a través de la fe más allá del propio conocimiento. Inclínese en cada situación por el Creador. La dependencia de lo circundante de acuerdo a la regla. La luz hace el cli. La espera por el honor. Sé consciente de la fuerza del honor. Analizando continuamente el camino del callado. Tiene que estar en completitud y así las fuerzas impuras no van a tener fuerza. Uno puede anular todos los deseos personales que para ellos que no gobiernen así nunca más los deseos personales. Ellos pertenecen todos al ser exterior. Tiene que alcanzar la unión con el mismo Creador.